Hola, les recuerdo que soy Adriana Cortés, la orientadora de preescolar y primaria en la jornada tarde del Colegio Bravo Páez, y en el día de hoy, además de querer saludarlos como equipo de orientación bravista, con Berta Ávila, la orientadora de preescolar y primaria en la jornada mañana, y Anderson Castillo, el orientador de BAE, queremos hablar sobre un tema que venimos trabajando desde semanas anteriores y es violencia, diferentes tipos de violencia y algunas estrategias muy sencillas para prevenir la violencia. Entonces, para iniciar es necesario que entendamos qué es violencia. Entonces, violencia son todos esos comportamientos intencionales que buscan hacer daño físico o psicológico a otra persona o a otras personas. Entonces, vemos que estos comportamientos son intencionales, pero también son el resultado de un inadecuado gestión de emociones como la alegría, el miedo, la tristeza o la furia. Entonces, si queremos recordar un poco de ese tema, pueden remitirse al Facebook Live que hicimos en el mes de mayo para entender un poco de cómo gestionar mejor las emociones. Entonces, la violencia son todos esos comportamientos intencionados para hacerle daño físico o psicológico a las demás personas, pero hay diferentes tipos de violencia. Entonces, en este video vamos a hablar de la violencia física, la violencia verbal, la negligencia. Entonces, para iniciar, vemos que la violencia física son todas esas acciones que ocasionan daño corporal, es decir, que nos causan daño en nuestro cuerpo utilizando la fuerza física, bien sea con partes del cuerpo como los puños, las patadas, los mordiscos o con diferentes objetos contundentes. Vemos que en la violencia física encontramos las patadas, como ya dije, los aruñones, las tiradas de cabello, los mordiscos, las cachetadas, pero también cuando nos pegan con el palo de la escoba, con una manguera, cuando nos queman, cuando nos empujan. Este tipo de violencia tiene dos consecuencias. Entonces, la primera consecuencia es la física, que es la más evidente. Entonces, es la persona que sufrió violencia física, entonces tiene golpes en el cuerpo, morados, hematomas, rasguñones, heridas abiertas. Y además es una de las grandes consecuencias es que esta violencia física puede llevar a un homicidio o a la muerte de la persona víctima de ese tipo de violencia. También vemos que tiene unas consecuencias psicológicas y es que la persona que sufre esa violencia tiende a sentir miedo, ansiedad, angustia, vergüenza, odio hacia las demás personas, no solamente hacia la persona que lo agrede, sino odio hacia las demás personas, y puede ser que él también agreda a otras personas que él considera más débiles que él. Y una de las consecuencias más graves de esta violencia es que es el suicidio, es que la persona que sufre este tipo de violencia puede tener un daño psicológico tan grande que puede terminar en suicidio. Entonces, lo ideal es no llegar a ejercer este tipo de violencia, y si somos víctimas de violencia, denunciarlo a las líneas de ayudas que ya conocemos. Entonces, vamos a pasar a ver cuáles son los otros tipos de violencia, en qué consiste, para finalizar con unas recomendaciones para prevenir la violencia. Buenos días, yo soy Berta Ávila, la orientadora de la jornada de la mañana. Voy a hablarles de la violencia verbal. La violencia verbal es un tipo de maltrato que se manifiesta a través de groserías, ofensas, gritos, amenazas, críticas desagradables que buscan molestar, menospreciar y humillar a otra persona. A pesar de que este tipo de violencia no nos deja ninguna huella como la violencia física, puede ser igualmente dolorosa y puede tener consecuencias de pronto mucho más graves y son más difíciles de sanar, porque entonces también nos puede afectar psicológicamente.
Este tipo de violencia no se da solamente entre los adultos también, entonces a veces los papás pues se desesperan con sus hijos y entonces empiezan a gritarlos, a ofenderlos y a humillarlos, pues con el fin de corregirlos, pero esto muy lejos de disciplinar a los niños, lo que hace es hacerlos sentir muy mal y lastimarlos. Las consecuencias de este tipo de violencia verbal, puede ser que los niños se sientan inseguros, no tengan confianza en sí mismos, tengan una baja autoestima, tengan problemas al relacionarse con otras personas y en especial que tendan a reproducir estos comportamientos con sus compañeros en el colegio. Entonces la manera de acercarse a ellos y de relacionarse con ellos entonces también va a ser con gritos, con amenazas, con insultos, con menosprecios. Entonces porque pues estas conductas tienden a reproducirse. También pueden lograr tener bajo rendimiento académico, tristeza, depresión, muchas veces conductas regresivas en los más pequeños, entonces vuelven nuevamente a no controlar esfínteres, pues a chuparse el dedo, bueno, en fin. Debido a que esta conducta y a que este tipo de violencia es como tan grave, tenemos que tenerlo en cuenta para pues saberlo manejar de una manera adecuada. También podemos hablar de otro tipo de violencia del que les hablaba la vez pasada, finalizando el taller, que es la negligencia. La negligencia se entiende como el abandono, la apatía, o el no cumplimiento de las obligaciones, que puede llevar pues a descuidar el bienestar de nuestros niños. La negligencia se da cuando los padres o tutores pues no asumen la responsabilidad que tienen de cuidar y proteger a sus hijos, y no cumplir con sus necesidades pues básicas, como por ejemplo de su salud física, cuando de pronto los niños tienen alguna enfermedad que no le ponemos mucha atención, como una diarrea prolongada, como una bronquitis, como una otitis que puede afectar su oído, no les ponemos atención y los curamos con cositas sencillas y no los llevamos al médico y después de pronto las consecuencias puede ser que tengamos que hospitalizarlos y que esta enfermedad se grave mucho más. También cuando no estamos pendientes de que los niños entonces estén limpios, que se bañen, que se laven sus dientes, que se laven en este momento, pues que se laven sus manitas en el momento de la pandemia cuando van a comer, o sea, finalmente como que nos despreocupamos y nos da lo mismo que ellos se peinen, que se vistan, que se laven los dientes o no, entonces estamos completamente despreocupados por ellos. También es importante como el descuido en el acompañamiento académico. En este momento es importante que estemos pendientes de que los chicos hagan sus tareas, de que tengan un horario para hacer sus tareas, de que se comprometan y que sean responsables de esto. No, ni siquiera nos damos cuenta de lo que ellos están viendo en televisión ni de lo que ellos están en el celular, entonces completamente despreocupados por eso, entonces pues no les damos importancia, si quieren hacer las cosas las hacen y si no, no las hacen, entonces y si van bien y si cumplen con las tareas o las guías o las cosas que se les dejan, entonces pues que es como problema de ellos y no nuestro. Ese es un tipo de negligencia. Aquí, después de esto, de que les dije, nuestro compañero Anderson les va a dar algunos tips sobre cómo prevenir este tipo de violencias en el hogar. Entonces, hasta luego. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya como mis compañeras profundizaron un poco sobre algunas violencias, la idea para cerrar este video
es unas recomendaciones sobre cómo prevenir la violencia. Ya como hemos visto, la violencia está en muchos ámbitos, ¿sí? Desde el verbal, el físico y hasta el simbólico, ¿sí? Y por esto es necesario iniciar al menos esta prevención con algo muy importante, y es que no normalicemos la violencia, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro imaginario pensamos que la violencia es solo física, es la agresión y demás, pero como hemos visto, también está en otros contextos, ¿sí? Desde un simple chiste, desde una broma hasta una crítica, pueden ser muy, muy hirientes, y eso ya está dentro de un contexto de violencia simbólica. Entonces, por esta razón, es necesario no normalizar la violencia, ¿sí? Nosotros a veces nos tratamos muy brusco, de empujones, de estar siendo groseros al saludarnos y demás, entonces ya eso es algo muy violento, ¿sí? Y que, como ya hemos visto, puede escalar en otro tipo de situaciones o violencias. Entonces, por favor, tener muy en cuenta eso. Lo otro muy importante es tener un diálogo constante con nuestra familia o nuestras personas más allegadas. Esto será ideal porque pues va a ayudar a la expresión de emociones, a liberar esas tensiones, a tener más confianza en esas otras personas y de una u otra manera podernos desahogar. Y si tenemos estos espacios de diálogo constante con nuestras familias, pues vamos a evitar llegar a ese espacio de tensiones, ¿sí? De pronto de llegar mal geniados, decir groserías, tratarnos de desquitar al otro, ¿sí? Eso es lo que debemos evitar, y por eso es muy importante eh, tener esos espacios de diálogo. Y si en dado caso no los tenemos, pues es necesario darnos un espacio para nosotros mismos, ¿sí? Para poder descansar, relajarnos, liberarnos de esas tensiones y de una u otra manera seguir en nuestra vida, ¿sí? No solamente es necesario tener un espacio, eh, es vital buscar a otras personas para poder contar nuestra situación y evitar otro tipo de situaciones. Ya por último, si ustedes son víctimas de violencia de cualquier tipo, en especialmente la violencia física o la violencia económica, por favor denuncien, ¿sí? Estamos en una época donde ha incrementado mucho la violencia intrafamiliar, pero para eso hay líneas de ayuda y ayudas institucionales. Entonces está la Comisaría de Familia, que su línea es la 380-8400, 380-8400, y la línea nacional púrpura, que es la 155. La línea púrpura, que es la 155. Les agradecemos a todos y todas y muchas gracias por estarnos acompañando en nuestros espacios. Que estén muy bien.